La guerra, pues una guerra tonta, tenía que ser. Esta guerra comenzó en noviembre del 2020, el 2 de noviembre, y llegó hasta, se finalizó el 2 de noviembre del 2022, ¿no? Desde 2020, cuando comenzó la guerra esa, hasta el 2022, en Tigray no ha habido ningún cambio político. El cambio, la situación de la población de 7 millones de habitantes que estaba apoyando al gobierno local, regional, a los 2 años la misma población seguía apoyando al mismo grupo político, que fue declarado terrorista y criminal, ¿no? Decía yo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, no hubo ningún cambio. Entre tanto, ha habido mucha gente, políticos de talla, de la Unión Europea, de la ONU, de la Unión Africana, que han aparecido por allí, han hablado, siempre han hablado con los de Addis Abeba, pero nunca con los de Tigray. Ninguno ha tenido acceso a Tigray. Y de tal forma, toda la información que tenemos no es por la prensa, nadie, ningún periodista ha podido entrar a Tigray desde el comienzo del conflicto este, ¿no? Estos venían, hablaban en Addis Abeba y se iban, y siempre le decían: tenéis que negociar, tenéis que hablar, tenéis que negociar, tenéis que hablar. Y si no negociáis, si no habláis, pues os vamos sobre todo al gobierno federal, os vamos a quitar todas las ayudas, os vamos a castigar, os vamos a quitar. Y al final era lo del perro ladrador poco mordedor. Siempre venían, y os vamos a castigar, y os vamos a quitar, y venían, y se iban. Y tenéis que hablar, y tenéis que hablar, tenéis que negociar. Y claro, Nunca se les ocurrió preguntar a estos por qué son terroristas. Porque con un terrorista, un gobierno, un partido como el demócrata, como son todos los aquí, cuando hablan demócratas se les cae la baba del gusto, somos demócratas, ¿cómo vamos a negociar, a acercarnos a un terrorista? Nunca se les ocurrió decir que han hecho esto para ser terroristas. ¿Podemos hablar con ellos? Nunca. Esto solo vino a los 2 años. Entonces, en todo este tiempo, esta gente veía que se mataba a la gente, que había un genocidio, veía que se violaba, pero violaba horrorosamente. El 16 de abril del 21 ya de la ONU, salió un comunicado diciendo que las violaciones que están ocurriendo en Tigray, nunca se ha oído una cosa tan cruenta, tan bestial, tan inhumana. Ese papel salió, y yo creo que fue a la papelera de la ONU, porque eso se ha doblado en cantidad, en horror, en todo esto, ¿no? Y no ha ocurrido nada. Entonces, cada vez que venían estos, como se dice en un hecho tigriña, las palabras no rompen el hueso. O sea, tanto decir, ya en Addis Abeba se habían acostumbrado a oír que les iban a castigar, no pasaba nada, y no sabemos por qué a los 2 años vienen estos y vienen los otros y se hace la reunión esa, con el permiso, con el visto bueno del Parlamento de Etiopía. No sabemos por qué. Entonces, besos y abrazos, qué buenos, qué bien, cuánto hemos conseguido, qué bien lo hemos hecho, qué gusto este tiempo que hemos estado en esta reunión en África del Sur. Entre tanto, una cantidad conservadora se habla de 600.000 muertos. O sea, gente que salía de una escuela y los mataban, salían de un autobús y los mataban, salían de una iglesia y los mataban, niños mayores, y esto es muy conservadora. Se habla incluso de 800.000 y más muertos, pero en esa reunión de tantos besos y abrazos, ni siquiera una pequeña mención a todo lo que ha ocurrido, ni una pequeña mención y tal, ¿no? Esto que han matado, tanta mujer violada, luego tantos animales que han matado, cosas que han quemado, que han destrozado y tal, ¿no? Y luego otra cosa, que el miedo que tenía la gente. No sabías si te iba a venir un dron, si te iban a venir los soldados a tu casa. Basta que tuvieras una radio para que te quitaran la radio. Un pequeño ejemplo. 4 jovencitos de allí, uno de ellos era uno de nuestro grupo, un huérfano con el que nosotros estábamos trabajando y tal, ¿no? A los 4, los soldados les decían, ir a esas casas y traernos los corderos, las vacas, lo que tenga. Vienen con lo que tienen y luego matan a los 4. Eso se ha dado.
Entonces la incertidumbre de la gente, yo creo que eso era más duro que la guerra como tal, ¿no? Oye, pues si me matan de un tiro, me matan, pero eso, ¿qué va a venir? ¿Qué me va a pasar mañana, pasado y tal, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya acabado con la guerra, que ya no tengas miedo a soldados y tal, pero que se haya acabado de una forma tan irregular, para lo que la gente podía haber esperado, dice, pero al menos podemos trabajar, dormir tranquilos. No tenemos comida, la poca comida que tenemos, pero al menos la podemos disfrutar con los vecinos y tal, ¿no? Porque Tigray sigue estando cerrado, aún después de esta paz que se ha firmado. Los bancos no funcionan, las carreteras no funcionan, solo se puede entrar en avión, pero ¿quién tiene dinero para viajar en avión y tal, ¿no? O sea que todos los servicios, los bancos, los hospitales, la edificación, la infraestructura, lo que son edificios, no han sufrido. Han caído bombas, pero eran unas bombas que apenas producían pues una columna de humo, y si te cogía la onda por allí, pues lo pasabas mal o morías, pero no más. No. El 90% de las casas está intacta. Hay 652 casas que han sufrido el impacto de la bomba, pero todo queda en una pared o en unas puertas o en un tejado, ¿no? Mínimo. El hospital lo mismo, mínimo. Una curtidora y fábrica de zapatos que daba empleo a casi a 2.000 personas. El edificio está intacto, pero luego al entrar dentro los soldados arrasaron con todo, máquinas, y lo que no podían arrasar lo rompían o lo quemaban y tal, ¿no? Ahora en la reconstrucción del Tigray, pues al menos esa infraestructura está ahí, ¿no? También cuestión de agua y electricidad, la infraestructura sufrió poco, pero yo creo que más que nada está en el temor de la gente. Y dice, bueno, mira, no sabemos políticamente si se ha conseguido, pero el hecho de que podamos dormir tranquilos, de que nuestros niños puedan vivir sin el temor de oían un ruido, que es una bomba, es un avión, es una cosa, y dice, eso vale mucho, ¿no? Y 2 años ha sido un tiempo muy largo que a mí, estos 2 años, la parte esta cruenta de Bucro, donde han matado a gente y tal, a mí me cogió aquí. Pero los que han vivido eso es horroroso. El hecho de que podamos comer. Luego también está el hecho de la ayuda humanitaria, la famosa ayuda humanitaria, ¿no? Que consiste, si una familia recibe ayuda, tendría que ser cada mes 15 kilos de trigo, como 1/4 de litro de aceite y 2 o 3 kilos de un cereal para una papilla. Eso tendría que ser para al mes. Entonces hay en 18 meses, los que han recibido muchas veces son 3 veces. Hay quienes han recibido 2 veces. Hay quienes han recibido en 18 veces una vez esos 18 kilos o 15 kilos de trigo por persona y tal, ¿no? Nosotros que estábamos en la lista, porque tampoco teníamos acceso al dinero, los bancos están cerrados para todos, podías tener miles de berry en el banco y no tener acceso al dinero. Había gente que teniendo dinero en el banco han muerto porque no poder comprar la medicación y no poder comprar una comida adecuada a la medicación. Todo eso estaba ahí ocurrido. Entonces, pues los que han recibido mucha ayuda, y así pues son cada 6 meses. Y luego ahora, con el nuevo régimen, que tenían que entrar al día más de 100 camiones de estos de trailers grandes llenos de comida, pues dice que los que hayan recibido hasta ahora la ayuda esta son como un 16% de la población, ¿no? O sea que todo esto de la ayuda humanitaria, el acceso a la salud y todo esto, estamos a bajo cero, a niveles muy bajos, ¿sí? Pero como decía antes la gente, podemos dormir tranquilos, eso vale mucho.